Aporte presentado en el Foro Rosa durante la Guerra Florida 2025. Escrito por Iliana Saca y narrado por Lady Arley. Para el canal Candy Amigas Audio Fix. Minifig Terence Graham Granchester. Los orígenes. Capítulo 1. Inspirado por las musas. Había pasado mucho tiempo desde que los dioses del Olimpo eran adorados por los hombres. El mundo había cambiado de forma inimaginable. Los dioses habían dejado de ser el centro del universo para la vida de los hombres. Sin embargo, existían, aunque llevaran vidas tranquilas y sin pretensiones dispersas por las montañas de Grecia. Por supuesto, Zeus y Hera seguían viviendo en el monte de Olimpo. Pero Apolo, harto de su madrastra Hera, con su agria predisposición y sus constantes regaños, se había trasladado permanentemente al monte Parnaso, donde, con su séquito de amadas musas, pasaba los días tocando la lira mientras veía a las musas bailar, cantar y actuar en obras que ellas mismas escribían en honor de su maestro. El sol salió y se puso durante siglos sobre el monte Parnaso, y sus días se llenaron de la calidez y el amor que solo una coexistencia armoniosa y creativa puede aportar a la vida, no solo de los humanos, sino también de los inmortales. Los antiguos dioses también eran seres inquietos. Les encantaba entrometerse en la vida de los hombres. Se les adoraba, y por muchas canciones que oyeran, o por muchas obras de teatro que vieran, o por muchas danzas que bailaran, había un lamento en su interior que, como una pequeña semilla que se cobija en la tierra, un día brotan raíces que crecen en lo más profundo y en un tierno tallo que crece hacia arriba, empujando día a día para salir de la oscuridad y encontrar el calor del sol. Con el paso del tiempo, Apolo se estaba aburriendo y con él las musas estaban un poco menos alegres y menos creativas. ¿Cómo podían ayudar al dios que adoraban? Aquel a quien habían dedicado su existencia. Los años pasaban y para las musas el sol parecía ponerse sobre el bello rostro de Apolo. El año que había amanecido en la tierra era 1975. Habían pasado casi 2000 años desde que los hombres adoraban a los dioses del Olimpo. Casi todos habían caído en el olvido, pero las musas de Apolo seguían siendo veneradas por los humanos, al menos por aquellos que se dedicaban a las artes. La mayoría de los artistas rezaban para que su musa apareciera y los bendijera con inspiración. Historias, canciones, pinturas, esculturas, todo sucedía con la ayuda de las musas. Pero a pesar de mantenerse ocupadas inspirando a los humanos, les entristecía profundamente ver a Apolo cada vez más deprimido. Ya nada le entusiasmaba. En la primavera de 1975, en una tierra lejana donde el sol se alzaba en el horizonte, un escritor japonés estaba profundamente ocupado escribiendo una historia para chicas jóvenes. La protagonista de la historia era una joven huérfana, conocida como Candy White. Era una niña alegre, resistente y de buen corazón. Repartía felicidad a todos los que la rodeaban, pero a ella la felicidad se le escapaba. Su creador le dio personas que la querían y personas que la odiaban. Y en medio de todo eso, le dio un amor inocente con un chico llamado Anthony, un chico sensible al que le encantaba cultivar rosas. Y entonces, según contaba la historia, el creador decidió arrebatarle ese amor. El joven Anthony moriría accidentalmente, y Candy había caído en la desesperación.
Los jóvenes lectores de la historia de Candy habían crecido en número y todo el mundo estaba en vilo. ¿Encontraría Candy su felicidad? Los editores estaban muy contentos con el éxito, así que dieron luz verde a la escritora para que siguiera escribiendo. La escritora Keiko Nagita, que era bastante joven y no tenía mucha experiencia en la escritura, pero sí una gran imaginación y el don de contar historias, estaba encantada con la noticia. También se encontraba en una situación que podría calificarse de delicada. Ella se debía a que la historia que había escrito hasta el momento, y que a todo el mundo parecía encantarle, era bastante bonita, pero la joven escritora se había inspirado en gran medida en historias anteriores a la de Candy White. Su profundo deseo era dar a luz un mundo que fuera completamente suyo. Haber decidido matar al dulce Anthony hizo que todo el mundo quisiera saber qué ocurriría a continuación. Pero para Keiko Nagita, la continuación también era un misterio, una historia enterrada entre las nubes del monte Fuji que solía ver desde lejos cuando viajaba por el campo cerca de Tokio, donde vivía. Fue una situación fortuita, tal vez algo en lo que las diosas de la fortuna también habían echado una mano, porque fue una noche de finales de la primavera de 1975, cuando la más sabia de las musas, Doris, se despertó de su sueño de repente, con la respiración entrecortada en medio de la garganta. «Creo que sé lo que tenemos que hacer, hermanas», dijo con una voz alzada que rompió el apacible silencio de la noche en el Parnaso. El sonido de los pájaros batiendo sus alas se escuchó fuera de su cueva. Una a una de las musas fueron despertando de su sueño. Algunas parecían confusas y otras molestas, y todas, sin duda, querían averiguar a qué se debía aquel brusco despertar en mitad de la noche. «¿Qué te pasa, Doris? ¿Por qué nos has despertado con la luna aún en lo alto del cielo? Asustaste hasta los pájaros», dijo Mari, que era una de las más directas dentro de las musas, porque se notaba en el tono de su voz que no estaba contenta por haber sido despertada de una manera tan inesperada. «Intuyo que debe ser algo importante». La voz de Lady Arley se alzó desde el fondo de la cueva, cortando el bullicio de todos hablando por encima de los demás. Sin duda era la más intuitiva de las musas, porque Doris la miró como si ya lo supiera. «Reúnanse, hermanas», Doris dijo ahora con voz más tranquila, después de que todas dejaran de hablar y esperaran escuchar lo que la más sabia de las musas tenía que decir. «Hemos tenido una invocación, un humano, un escritor, de hecho de una tierra lejana ha pedido nuestra ayuda». María se apresuró a decir: «¿Y qué con eso? Nos convocan todo el tiempo para inspirar a la gente, ¿no?». Otra musa se levantó. «¿Se trata de la historia de Candy White?», preguntó Astrid, y todos se volvieron hacia ella. A Astrid le encantaba leer, a veces más que hacer cualquier otra cosa, y para enfado de algunas de sus hermanas, siempre estaba con un libro delante, mientras evitaba hacer sus tareas. Doris asintió. Astrid había tenido razón. «Oh, yo también conozco esta historia», dijo Lady Arley. «¿No me la habías contado, Astrid?». En medio de una noche de primavera, las musas se dirigieron a Lady Arley para oírla narrar la historia de Candy, ya que era ella quien tenía el don de narrar. Al cabo de un rato, cuando la historia terminó con la desafortunada muerte de Anthony, no había un ojo seco en la cueva de las musas en el Parnaso. «Oh, por la misericordia de Zeus», dijo María,
y resopló ruidosamente, acariciándose los ojos llorosos con un pañuelo. Era demasiado sensible al escuchar las historias de la gente. No importaba si eran reales o ficticias. María era una de las musas que más sentía los sentimientos de los humanos. Pobre Candy, da tanta felicidad y la gente la quiere, pero ¿dónde está la felicidad para esa niña?, preguntó. Esto es lo que también quiere saber el escritor, hermanas, dijo Doris. Quiere que la ayudemos a inspirarse porque ya no tiene más historia que contar. No esperaba que su historia tuviera tantos lectores. Así que le daremos inspiración para que la chica encuentre un nuevo amor, ¿no? Quizás un amor más apasionado. La pobre chica necesitará encontrar la felicidad en su vida. E Iliana alzó la voz, como si hubiera tenido una epifanía. A Iliana le encantaba pensar en voz alta, dar ideas cuando las musas hacían sus reuniones. Además, le encantaban los romances, así que para ella era pan comido. Hermanas, os quiero a todas, y la historia que ha narrado Lady Arley me ha llegado al corazón, sin duda, pero en esto estoy con Mary. ¿No podría esperar hasta mañana? No veo a qué viene tanta urgencia, expresó Ámbar. Era quizás la más realista de las musas, con los pies en la tierra, aunque cuando una misión la llamaba, era la más resistente de todas. Todas las musas se volvieron y miraron a Doris, porque las palabras de Ámbar cobraban sentido. ¿Cuál era la urgencia? Vale, estoy de acuerdo. Esto parece una locura, dijo Doris. Pero llevamos miles de años inspirando a artistas de todo el mundo y lo hacemos en su beneficio sin que nosotros ganemos nada, ¿verdad? Todos en la cueva asintieron. Era cierto. Las musas eran convocadas a veces sin que el artista supiera siquiera que había convocado a las musas conscientemente, en la más mágica de las circunstancias, un proceso que nadie podía entender cómo sucedía. Pero el hombre de crear algo de la nada, cuando era real y puro, las musas aparecían y la idea nacía. El río creativo fluía sin obstáculos. Y otra historia, otra pintura, otra canción y otra escultura se creaba para hacer del mundo de los humanos un lugar mejor. Así que era cierto, las musas y los dioses no ganaban nada inspirando a la gente a crear. Pero en la antigüedad, cuando los hombres creaban obras de arte, las dedicaban a los dioses, porque los dioses siempre apreciaban una obra de arte dedicada a ellos como la forma más elevada de la adulación. Se erigían templos de la mayor belleza en nombre de Zeus, Hera, Atena, Apolo y otros dioses. Las estatuas de mármol eran tan sublimes que se diría que estaban vivas y respiraban. Las canciones encantaban sus corazones. Las obras de teatro les hacían reír y llorar con las historias de los seres humanos creados. Al igual que el sol se había comenzado a asomar en el horizonte en el amanecer más mágico del monte Parnaso, la bruma se disolvía en las mentes de las musas, y la razón de por qué Doris las despertó en medio de la noche se hizo más clara. Usemos la historia de Candy para entretener a nuestro maestro Apolo, dijo Carmín en voz baja, justo cuando lo estaba pensando. Carmín quizás era la más ambiciosa de las musas. Le encantaba tener éxito en todos sus planes, y si tenía algo en mente, era de las que perseveraba para que su plan fructificara. Exactamente, hermanas. Ahora, ¿cómo podemos atraer el interés de nuestro querido Apolo hacia esta historia? Una gran lluvia de ideas comenzó a tomar forma y cuerpo en el interior de la cueva del Parnaso mientras la luz del día había comenzado a brillar en su entrada. Se habían quedado tan absortas que incluso se olvidaron de preparar el desayuno, algo que la mayoría de las musas apreciaban bastante, ya que eran unas cocineras bastante consumadas.
En algún momento, Giovanna habló. ¿Recuerdas en los viejos tiempos a aquella pobre mortal, la que le gustaba mucho a Apolo? Giovanna era quizás la que más comprendía a Apolo. Era un alma bastante sensible, que le ayudaba a comprender a sus allegados. A veces pensaba que su fuerza era también su debilidad, porque realmente sentía el dolor ajeno y lo hacía suyo. Pero también tenía coraje y nunca se rendía, y eso la convertía en la mejor oyente. Narciso, añadió. Pobre Narciso, el mito del más bello de los mortales, habiendo nacido de la unión de un dios del río y una ninfa. Se decía que era tan bello que el vidente Tiresias había dicho que viviría una larga vida, siempre y cuando nunca supiera de sí mismo cómo era. Una ninfa se había enamorado de él, pero él la había rechazado y por ello, Némesis, la diosa de la justicia, lo castigó haciéndole mirar su reflejo en las aguas de un río. Y él quedó tan hipnotizado, pero a la vez desesperado, porque su reflejo no podía corresponderle, que se arrojó al agua y se ahogó. Apolo, el dios que asemejaba al sol y amaba todo lo bello, amaba a Narciso. Se puso furioso cuando Némesis hizo lo que hizo. Hubo un burbujeo de emoción de todas las musas, hablando al mismo tiempo, como el agua que hierve en la olla. ¿Podría este nuevo amor apasionado que Iliana había mencionado antes de casarse de algún modo con la idea de un tipo tan bello e inolvidable como Narciso, que Giovanna les recordaba? Si las musas consiguieran de algún modo que el caudal del río de la inspiración fuera tan caudaloso como cuando la idea golpea. Continuará.